Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. En este caso, hoy estamos en tres puntos distintos del globo terráqueo en este caso, y bienvenidos a una nueva jornada para celebrar, en este caso, la semana del cómic, no el Día del Cómic en España, sino la Semana del Cómic en España. Antes de presentar al invitado de hoy, quiero dar las gracias, en primer lugar, a la Fundación ya lo he dicho los 3 días anteriores, por seguir apostando por este tipo de actividades virtuales y por apoyar el mundo del cómic y una celebración como esta, que durante mucho tiempo ni siquiera ha estado en el calendario, y bueno, de un tiempo a esta parte pues tenemos eso, incluso un día del cómic a nivel nacional. A la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna por darle esa pátina de respetabilidad y sobre todo de academicismo, de respeto académico, que no se le ha dado al lenguaje gráfico prácticamente hasta la pandemia, porque las cátedras surgieron prácticamente en pleno confinamiento. A Santa Cruz Comic, o el Salón Internacional del Cómic e Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, que es un poco más grande, por seguir, a pesar de los parones, a pesar de los problemas, a pesar de los desencuentros que ha habido, seguir apostando por hacer un encuentro anual de cómic. Ya en realidad Santa Cruz Comic como tal está haciendo 2 encuentros. Pero bueno, lo que es el Salón del Cómic de Santa Cruz ya lleva mucho tiempo, lleva ya muchas décadas tratando de ganarse un puesto en todo esto. A la librería del Maldito por darnos el soporte técnico hoy con Chris, el número 1, porque el comandante de la nave no se encuentra. Y yo quiero dar las gracias a Javiera González, que es la responsable de ProChile en Francia, porque igual que el año pasado, este año, gracias a ella, estoy hablando con el invitado que estoy hablando, porque de hecho me lo presentó ella. O sea, bueno, yo asistí a la presentación, pero cuando terminó, Javiera me preguntó qué quiere. ¿Necesitas algo? Digo, siempre que me lo presentes a él, por favor. Y bueno, y aparte de eso, siempre ha estado, ya sea estos 2 últimos años, desde que nos conocimos en Angoulême, ya va para 2 años, siempre aparte de tener muy buena comunicación, cualquier cosa que me ha hecho falta, me ha dado la solución, y me ha dado una solución perfecta. Fruto de ello fue la acción y los encuentros que mantuvimos el año pasado, y fruto de esa misma relación es que hoy tengo la oportunidad de hablar con un editor y agente de autores, Claudio Álvarez. Buenas, bueno, buenas tardes donde tú estás, buenas noches donde estoy yo, y buenas entre medias en Canarias, porque aquí hay 3 usos horarios distintos. Y muchas gracias Buenas por tardes haber a ustedes, accedido. ¿no? Sí, a Buenas ver, en tardes, Canarias es Eduardo, y gracias tarde. por la vitrina, por la oportunidad de conversar contigo y también formar parte de esta celebración de este día, esta semana del cómic allá en España. Sí, es una cosa que, a ver, costó, pero al final, bueno, se ha conseguido. Y bueno, y este año que tú estuviste en Angoulême también, que además España es el país invitado, viste que ya, incluso ya se ha redactado un libro blanco por la sectorial, donde se cuentan eh, problemas, demandas y necesidades y virtudes que tiene el cómic. Mire, como es la primera portada que sale, porque todo lo que vamos a ver es portada, este es el cómic original. Perdón, a ver si lo consigo coger. Sí, está aquí. Esta es la versión original con páginas. No se crean que solamente la portada. A ver, esto, para los que sepan algo de cómic, es un nada disimulado homenaje a la portada del G.I. Joe número 1, G.I. Joe Real American Hero, publicado por Marvel Comics en 1982, que es un cómic basado en los muñequitos, en los muñecos de Hasbro, que además la serie original tiene el honor, la serie original de Hasbro, la serie gráfica, publicada por Marvel, tiene el honor de ser la primera serie que se anunció en televisión. Con lo que enganchó, la serie original duró 155 números, que no es nada desdeñable. Fue una serie que enganchó a toda una generación. Y el número de Cole aparte de que la portada es exactamente igual, es el mismo espíritu. Lo que pasa que trasplantado a la, en cierta manera, la idiosincrasia propia en este caso, un país como Chile. Y a mí me parece un tremendo acierto, o sea, porque a ver, seamos claros, se pueden hacer novelas gráficas en blanco y negro muy deprimentes, pero también se puede hacer cómics en color muy divertidos. Y este cómic es un cómic de un color muy divertido, con unos personajes que son evidentemente muy arquetipos, pero están muy bien. Y además tiene es una mezcla de G.I. Joe y una especie de western crepuscular neo-noir,
que la verdad es que me encanta. O sea, está muy bien resuelto. Es una historia, fue una de las cosas que, de hecho, lo único que me pude llevar del stand, porque el resto no lo podías tocar, esto había por lo menos dos, entonces este sí me lo pude llevar, fue la única cosa. Pero de todas maneras, admito que había otras cosas, pero esto quería tenerlo más físicamente, pues a ver, entendámonos, o sea, y la serie G.I. Joe me encanta la serie, me encantan los muñecos, me encanta la serie de animación, me encanta la serie gráfica. Entonces fue verlo y decir eso. O sea, cuando me preguntó, ¿qué es lo que quieres? Digo, eso. O sea, fue muy rápido, digamos que portada a la primera vista. Haber dicho esto después de esta presentación tan friki, a ver, tú eres editor y agente de autores en Chile. Y bueno, y publicas en otros países de América Latina, principalmente en Chile, o de Hispanoamérica o Sudamérica, como lo quieras llamar. Exactamente, ¿qué hace un editor de cómic en Chile? En comparación a lo que podría. O sea, tú que además has estado fuera, has viajado, has estado en Angulén y demás, ¿qué hace un editor en Chile que se parezca o que no se parezca a lo que puede hacer un editor en un país como el nuestro? Bueno, básicamente tiene que luchar un editor acá. Creo es la lucha que tienen todos los editores en todas partes. Cuando hablamos de Chile, hablamos de un país que tiene una tradición de historieta que es muy extensa, eh, que Ujú, tuvo su época de oro, como en la mayoría de los países en los años 60, 70, que se ve interrumpida por una ujú, dictadura y que después retoma a nivel underground primero y hoy día con una variedad de propuestas, de miradas, de artistas, de editoriales que ha ido creciendo y que se ha ido adaptando a los tiempos como ha pasado en la mayor parte del mundo. Cuando yo converso con editores de otras partes, editores de Argentina, editores de Brasil, editores en Europa y en otras partes, especialmente cuando hablamos de editoriales independientes, básicamente nuestras luchas, nuestros dolores, nuestras alegrías siguen siendo las mismas. En Chile hoy día mm, tienes grandes editoriales que publican cómics. Está aquí Planeta, Penguin Random House que publican cómics chilenos. También tienes editoriales como las nuestras, que son editoriales pequeñas, microeditoriales, editoriales medianas, que también están sacando un montón de historietas. Y también tienes un montón de gente que está haciendo fanzine por una parte y por otra parte también webcomic, que es algo que está muy extendido, especialmente en el mundo del manga. Hay un montón de artistas de manga acá que están haciendo cosas increíbles, algunos de los cuales ya están publicando en países como Francia y España. Si hay un fenómeno interesante hoy día en Chile, desde mi punto de vista al menos, es que hay una variedad de voces, una variedad de miradas, una variedad muy grande de historietas y que además gran parte o una parte de esa historieta está saliendo al mundo. Por lo tanto, estamos buscando un público que es algo que dentro de la forma de ser de Chile, de nuestra forma de producir, de comportarnos. eh, es algo bastante nuevo. Chile no tenía una gran presencia en otros mercados más allá de personajes como Condorito, digamos. Eh, no tenía una ujú. gran presencia y hoy día sí hay obras que tú puedes identificar en distintos mercados bueno, que son chilenas y están recorriendo el mundo y buscando nuevos lectores. Así que para responder más específicamente, aquí un editor hace lo mismo y un poco más, probablemente. Cuando hablamos de microeditoriales, tú eres editor por una parte, también muchas veces eres autor, pero también eres el que recibe las cajas, el que lleva las cajas a los eventos, el que monta el stand. La mayoría de los editores que me están escuchando acá, digamos, dirán, bueno, yo también lo hago. Como te digo, los dolores, las alegrías en general, en los editoriales independientes son las mismas en todo el mundo. Yo, fíjate, después de haber estado 2 años en Angulén, me he dado cuenta que yo creo que hasta, y además he hablado bueno, sin ir más lejos, una de las personas que este año más hablé, no una, sino 3 veces fue con Pierre Paquet, el editor, vamos, el propietario de Paquet. Yo creo que todos los editores, realmente los buenos editores, como les gusta mucho, mucho lo que hacen, yo creo que aunque tengan eso, que pueden ser un editor como Paquet, como Dupuy, como Casterman o como, yo qué sé, cualquiera de las o Dargaud, yo creo que al final todos acaban cargando con cajas, todos acaban haciendo cosas porque, no sé, creo que forma un poco parte por lo menos en el caso particular sobre todo, que además este año sí estuve el primer día, el miércoles, que es el día profesional por antonomasia, es el día donde realmente solamente estamos los que tenemos que estar. Y entonces, además tuvimos la oportunidad de visitar incluso alguna exposición y demás, y en el stand de derechos, cuando además veías que había gente que estaba montando cosas
y muchas veces te decían, no, no, pasa, pasa, aunque estemos montando. Ahí todo el mundo estaba trabajando. Yo creo que digamos que este es un mercado donde muchas veces se liman bastante las diferencias, independientemente de que después cada uno tiene su estatus, eso es innegable. Yo aquí quiero decir una cosa, y evidentemente no, este año además en Angoulême ha habido una coordinación entre el Ministerio de Cultura y la sectorial de cómic y las propias editoriales, pero yo será que también por una cuestión profesional, porque entiendo cómo se gestiona un evento, cómo se gestiona un stand, cómo se gestiona el organizar una presentación. Yo creo que el hecho de contar, y porque ya he hablado, o sea, no eres la primera persona con la que tengo la oportunidad de hablar, yo creo que el tema de que exista porque además por trabajar me he enterado que en Chile es el Ministerio de las Culturas, ¿no? En caso con España es el Ministerio de Cultura, no, el de ustedes es el Ministerio de las Culturas. Yo creo que Pro Chile, por lo menos a nivel francés, lo hace muy bien, porque, porque además, no nos engañemos, o sea, en Angoulême es un salón tremendamente profesional. O sea, ¿será también que donde yo me muevo es muy profesional? ¿O será que aunque yo esté paseando por cualquier stand vas con la mentalidad? Pero cuando te metes sobre todo digo, este año que me pasé pues, prácticamente todo el salón metido en la sala profesional, no solo porque el salón de actos per se está allí, sino porque por trabajo tenía que estar. El hecho de que hayan conseguido es un espacio que ya sea reconocible, que se juntan un montón de personas en un escenario que puedan contar lo que se pueda ver, lo que se hace. Yo creo que es un gran. Y después el stand que tienen, que no es precisamente una cosa chiquitita, es un señor stand. Pues un señor stand, además en un sitio que está muy bien, porque además es un stand que respira perfectamente. Es un stand que se tiene en un sitio que tienes mucho donde moverte y tampoco ni te molestan ni tú molestas a nadie. Yo creo que eso es un gran acierto, el hecho de que no llegues sin saber muy bien por dónde van, sino que veas que tienes la información, que te sitúan quién viene, que la gente tenga la oportunidad, que después tengas eso, tú tengas la oportunidad de poder, que digo, igual que este año lo hizo muy bien Hong Kong, que se trajo eran 45 autores. Yo pensé, no se debe haber quedado nadie en Hong Kong, yo creo que están todos aquí, o Taiwán, que año tras año trae no sé cuánto, o Filipinas, que este año todavía se trajo más gente que el año anterior, y además son países tremendamente receptivos. O sea, tú vas y tienes a 5 personas al lado tuyo. Pero el hecho de que Chile se haya hecho un hueco entre, digamos, las grandes editoriales francesas, grandes editoriales anglosajonas y de otros países, a mí me parece un grandísimo acierto. Y yo sinceramente no puedo sino estar agradecido, pero no por el hecho de que pueda estar hablando contigo, sino como profesional que soy y persona que sé por mi trabajo, por una parte de mi trabajo, lo difícil que es conseguir en un sitio donde todo el mundo quiere 5 minutos, ya lo de los 15 minutos de Warhol, olvídate, quiere tener 5 minutos, que Chile tenga media hora, aparte de la soirée posterior, media hora para que ustedes se sienten y presenten. La verdad es que me parece un grandísimo acierto. Y sobre todo lo que tú dices, y hay opción sobre todo editoriales más pequeñas, autores que están peleando por salir y tengan la opción de eso, de poder presentarlo, eso en un mercado encima como Francia, donde hay entre una cosa y otra hay como 600 editores pululando alrededor, solamente franceses, Claro, franco-belga, hay como 600 editores, a de lo que pueda haber de otros países, pero solamente de lo que sería el mundo francófono, hay más de medio millar de editores que perfectamente pueden estar sentados allí, porque además hay muchos que saben castellano, cuanto menos lo entienden, porque además hay más de uno, más de dos y más de tres que son hijos o nietos de exilados españoles, y muchos han aprendido castellano, que no hablan contigo al principio hasta que al final sabes, por lo menos me ha pasado, al final las oyes hablar y muchos hablan muy bien el idioma, entonces ni siquiera necesitan una intérprete, que por cierto la intérprete que tenían este año era muy buena, la intérprete de castellano francés, pero incluso ni siquiera necesito una intérprete porque se están entrando la presentación en castellano. sí, claro, mira, lo que pasa es que, bueno, Chile, como te decía, tiene una tradición de historieta que no es muy conocida a nivel internacional, pero que existe hace mucho tiempo y en general en Chile gusta mucho la historieta. Y en términos de apoyo del Estado, desde hace muchos años la historieta se ganó un lugar que se ha traducido en que podamos tener delegaciones como la Angulem, que como dices tú, no es que sea este año, no es que sean 2 años, son muchos años ya donde Son Chile muchos se hace años, sí, presente sí. de distintas maneras en el evento.
a través de las charlas, pero también a través de la presencia del stand, con autores, etcétera. Es lo mismo en la Comic Con de San Diego y en algunos eventos más. Existe también acá apoyo estatal para la publicación, para la creación de historietas. Como te digo, la historieta forma parte del ecosistema cultural en Chile, forma parte de la oferta cultural que existe, y eso tiene que ver, por una parte, con la visibilidad que te da estar también presente en editoriales más grandes o multinacionales, con la visibilidad que te da la cantidad de eventos que se genera, con la visibilidad que te da tanto la tradición como lo nuevo que se está haciendo, y también con un apoyo estatal que ha sido que es súper bueno y que se ha mantenido en el tiempo. Si uno tenía la posibilidad de ir a Angulem, digamos, varios años seguidos o durante un periodo, te das cuenta cuáles son los estados que están, digamos, apostando por promover. Este año no estaba Alemania, pero normalmente está Alemania, están un montón de países Sí, nórdicos que están también presentes en la sección de derechos, Asia está presente muy fuerte, Corea está apostando cada ahí, vez pero también más, está además. apostando en la Comic Con, en las Comic Cones de Sí, Estados Corea Unidos, y también, sí, 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 sí. Corea está con una apuesta muy fuerte para sacar también su, eh, y llevar también impreso lo que están haciendo a nivel de webtoons. Entonces hay un movimiento interesante, y a mí lo que me parece relevante es que Chile como país y nosotros como creadores podamos ser parte de esa conversación. Después los resultados llegarán o no Hmm, llegarán con el tiempo. Un editor se enamorará o no se enamorará de tu obra para publicarla en su país. Pero estar presente en la conversación es un primer paso. Primero para aprender, segundo para estar, tercero para a lo mejor tener una publicación fuera de Chile. Pero estar en ese diálogo, estar en esa conversación, con colegas de otros países, obviamente que tiene un valor sumamente importante. Chile tiene una característica muy un poco isleña, hemos sido normalmente un país un poco aislado, eh, hmm, no, y no me refiero solo al periodo de la dictadura, donde obviamente había ciertas limitaciones, sino que además geográficamente aislado, nosotros no tuvimos nuestra edad de oro, no se hizo mirando tanto hacia el extranjero, no tuvimos la conexión que tuvieron por ejemplo, en Argentina, con Italia, con sí. Inglaterra. Nuestros autores, sus participaciones en ese tipo de mercado fueron más bien limitadas, por lo tanto lo que estamos tratando de hacer hoy día un poco es reconstruir o construir ciertos puentes que no estaban. Por lo tanto, hoy Hmm, día estamos tendiendo puentes hacia mercados incluso cercanos como Brasil, donde no existía hasta hace 10 años prácticamente cómic chileno, y hoy día sí hay presente, y la idea es seguir manteniendo esa relación y cultivándola. Tenemos una comunicación fluida con los autores y editores de Argentina, por ejemplo. Y además estamos presentes en mercados como Francia, en menor medida en España también, etcétera, etcétera. hmm. Estamos tratando de que lo que hacemos, en las historias que contamos, en la medida que hagan sentido también para gente en otras partes, obviamente encuentren su público en otros lugares. Yo puedo decir porque además Claudio ha tenido la deferencia, independientemente de que haya otras consideraciones profesionales a las que no voy a entrar, de mandarme varias muestras del trabajo que tenía, y a mí lo que me ha sorprendido es la variedad. O sea, independientemente de lo que he dicho de Cole, que es un homenaje nada disimulado a G.I. Joe, eh, de las cosas que me han mandado, bueno, hay una que yo admito que no soy, digamos que no soy la persona más objetiva del mundo, no solo porque sea el responsable del área de cine de la fundación, sino porque me encanta el tándem Todd Browning, Lon Chaney, que es London After Midnight, que es esa película que se da por perdida por el famoso y cacareado incendio del almacén de Metro Goldwyn Mayer en 1967. Pero a ver, hay una cosa que siempre se obvia. Lo que se obvia es que en antaño las películas no se alquilaban, o sea, se mandaban a los cines y se volvían, en teoría había que destruirlas, nuevamente no pasaba eso. Entonces, una cosa es que el copión se destruyera en ese incendio, que lo que tampoco nunca se ha dicho es realmente qué es lo que había dentro, porque eso fue en el año 67 y lo que nunca se ha llegado a publicar, por lo menos imagino que habrá, pero yo nunca he podido verlo, desde luego, es un listado de lo que desapareció. Pero a ver, la realidad es que durante bastantes décadas las películas de un copión se sacaban y esas películas no se devolvían. Y yo en cierta manera, quizás sea muy romántico, no solo me niego a pensar que si hay muchas otras películas hayan desaparecido, es que la experiencia te dice
Y además eso es una patología que me explicó un psiquiatra, precisamente con el tema, hablando de coleccionistas, que hay gente que le encanta tener algo a sabiendas que no lo tiene la otra persona. O sea, de esas personas que saben que hay dos cosas en el mundo, compran las dos, destruyen una para saber que ellos son las que solamente tienen una. Es tan simple como eso. O sea, por eso yo sinceramente creo que sí hay una copia. Hay un libro que yo he leído, que por cierto está muy bien, un libro de un autor argentino que está publicado en España, que cuenta precisamente la historia del detective que tiene que ir a buscar la famosa copia de London After Midnight. Incluso tal y como era Browning o tal y como era Lon Chaney, que son dos personalidades dentro del cine absolutamente irrepetibles, tanto uno como otro, eran la simbiosis perfecta además. Me extraña que ninguno de los dos conservara una copia tal y como eran los dos. Y más en aquella época. Y siendo los que eran, que no dejaron de ser en su momento, posiblemente eran dos de los profesionales mejor pagados de la época. Bueno, es que además trabajaban con quien trabajaban, que no nos engañemos. O sea, lo que resulta difícil de entender es cómo Metro pagó Freak, por ejemplo. Porque es una película, bueno, es que cualquier cosa era antimetro, salvo porque sus entendederas eran bastante corritas, todo hay que decirlo. O sea, sus entendederas eran excesivamente no conservadoras, algo más que eso. Pero no dejando eso a un lado, que por supuesto, la segunda que vi, lo que pasa es que solamente tenía una copia que no me podía dar, pero me mandó el PDF prácticamente 2 días después, que es London After Midnight, que es una recreación basada en la composición que se hizo con un montón de fotografías, que es prácticamente una especie de docupelícula. Lo que pasa que con añadidos, pero la verdad, tremendamente respetuosa con la obra original, sobre todo con el espíritu. Yo creo que el propio dibujo, la propia concepción, la propia página está hecha de una forma tremendamente, una mezcla modernista, muy bonita. Es un cómic estéticamente tremendamente atractivo y muy respetuoso con la historia. Pero Así dejando eso a es. un lado, que ya lo he dicho, no soy nada objetivo, porque por razones obvias. Yo quiero destacar dos cosas de lo que he leído. Una es Yugoslavia en 1992, que es un bofetón a un continente, Europa, el europeo, que lleva permitiendo, yo qué sé, los últimos 300 años, por ser generoso, guerras de todo tipo, condiciones, pelaje. Y cuando ya no tiene soluciones, cuando sale, se rasga las vestiduras y dice esto no tenía por qué haber pasado. Ya nos podemos ir, ya no me voy ni siquiera a las guerras religiosas del siglo XVI, del siglo XV, XVI y XVII. Me voy a todas esas guerras que hubo entre una cosa y otra en Alemania y después, o sea, sobre todo en el Imperio Austrohúngaro, por supuesto, algo bueno, la guerra ruso-japonesa, que bueno, evidentemente eso ya fue en Asia, pero después la Primera Guerra Mundial, que si lo analizas con una mira perspectiva de las cosas más lamentables que se han podido permitir, porque se llevó por delante una generación, ¿para qué? Porque en realidad no solo no se solucionó prácticamente nada, sino encima volvieron a restaurar un mundo que ya estaba caduco, independientemente de que los grandes imperios se fueran a la porra. La Segunda Guerra Mundial es 3/4 de lo mismo, porque es 3/4 de lo mismo aumentado y corregido. No se conformaron con acabar con una generación, casi acaban con dos. Y después Europa ha permitido desenfrenos tan demenciales como la guerra en los Balcanes. Cuando se sabía positivamente, o sea, el muro se cayó, se construyó el muro, se dividió Europa, ¿para qué? Porque en realidad al final todo era una grandísima mentira, tanto por un lado, tanto por otro. Se cae el muro, nadie hace nada y se piensa en que no va a pasar nada. Y uno de los pocos países detrás del telón de acero que tenía una vida medianamente normal, que era Yugoslavia, que no dejaba de ser una conjunción entre serbios, croatas, bosnios y macedonios, cae en manos de un nacionalista de cuarta categoría, un histérico que, con todo mi respeto, ni siquiera tenía la mitad de oratoria que cualquiera de los grandes dictadores de la época, que por cierto, el dictador de tu país no tenía precisamente oratoria, tenía la misma oratoria que el dictador de mi país, o sea, tenía una oratoria nula, porque eran nulos. Eso sí, mejor presencia que el general Franco tenía, pero lo sacabas de ahí y poquito más. Eh, y un supuesto líder nacionalista de tercera monta una masacre que se extiende durante prácticamente una década y al final tenemos que llamar a que venga alguien de fuera a limpiarnos la basura. Porque eso es lo que pasó en los Balcanes. Es un resumen, sé que puede ser un resumen muy torticero, pero es un resumen bastante claro y créanme que tengo una, algo de noción de lo que pasó ahí y no por leer en los periódicos. Y Yugoslavia es un bofetón.
y un bofetón que te lo deja claro. O sea, no hicimos nada hasta que ya cuando se pudo hacer algo, ya casi no había que salvar. Al final hubo que acabar machacando a los que menos culpa tenían, porque siempre es así, al final tenemos que machacar a la población civil, porque los líderes están en su torre, cuando esa misma población civil, esa misma población ha apoyado líderes histéricos y además cuando han vivido perfectamente durante décadas sin ningún problema. Es lo que te plantea, o sea, hay una página en Yugoslavia que es tremendamente clara. O sea, una familia que ha vivido en una comunidad sin mayores problemas, que llega un líder, señor Milosevic, eh, que en realidad no sé para qué hace falta un infierno, todos los dementes están fuera. O sea, los infiernos me parece ridículo, si los dementes no están en el infierno, no se condenan, si ya hacen, ya hacen bastantes barbaridades en el mundo, ya cuando se condenen da igual, o sea, ya no creo que vayan a empeorar peor la situación. Una niña de 12 años, de 11 años que enferma, y como resulta que Bosnia va al mismo hospital que ha ido toda su vida, y un médico serbio se niega a atenderla, y esa niña no cumple los 12 años. Eso fue la guerra de los Balcanes. No solo las piezas étnicas, las violaciones masivas de un lado contra otro, los bombardeos indiscriminados, el matar a gente en una cola del pan, y mientras la ONU no podía hacer nada, no quería o no sabía hacer nada. No, es el hecho de que hasta ayer tú podías ir a un hospital siendo tú bosnio, siendo croata y el médico siendo serbio, y porque un líder decide lo que decide, lo que está empezando a pasar también en otras partes del mundo ahora mismo, pues resulta que esa niña no cumple 12 años. Eso es lo que te plantea la historia. Y me parece tremendamente válida. Y después la historia de Leviatán, se lo estaba diciendo Claudio antes de empezar. Es de esas historias, como muy bien ha dicho, que tú disfrutas si no tienes referentes, que no tienes por qué tenerlos. O sea, no todo el mundo, desgraciadamente, ha tenido la oportunidad, no ha tenido una biblioteca o una casa, o una biblioteca pública o una casa donde haya libros, como hemos tenido algunos. Y hay gente que tampoco se ha molestado, todo hay que decirlo. Pero que por un casual puede caer esta obra en sus manos, la puedes disfrutar. Pero si tienes referente, la disfrutas de la primera página hasta la última. Porque además las personas que la han hecho, sobre todo el dibujante, o sea, no es que Martín copie, es que Cáceres. realmente, o sea, utiliza, digamos que las plantillas. O sea, tú estás viendo las naves de Robur el Conquistador de Julio Verne, como tú estás viendo un artilugio que era una especie de coleóptero volador para dos personas que creó la Luftwaffe para que los barcos alemanes, para que los barcos de guerra pudiesen ver. Un clon, digamos, es un dron con personas, es el primer helicóptero militar per se, independientemente de los autogiros de Juan de la Cierva, y lo que hace esta persona es hacerlo exactamente igual. También en Colt 40, en Colt, hay un avión que está absolutamente basado en un proyecto secreto de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Un reactor pequeñito que no deja de ser una evolución del Messerschmitt 163, que fue un proyecto que se quedó bueno, lo estaban desarrollando, y el prototipo está en el Smithsonian en Estados Unidos. Lo que le falta son las alas, y esto lo han hecho tal cual con las alas. Pero en el caso y después tiene homenaje a eso, tiene homenaje, aparte que sale Tesla, el verdadero Tesla. O sea, el señor que creó Tesla, no el señor que le ha dado nombre a una marca, que mejor vamos a olvidarnos, no de la marca, sino el señor que le ha dado nombre, que ha escogido ese apellido para su marca, para el nombre de su empresa. Hay referencias a eso, a Tesla, hay referencias a Julio Verne, hay referencias a H.G. Wells, a Herbert George Wells, hay referencias a todo lo que ustedes se les pueden imaginar. Pero curiosamente también hay tiempo para la historia de Chile, porque a ver, el líder supremo, que además encima, como la obra está hecha en blancos, negros y grises, sale vestido de gris. El general don Augusto Pinochet Duarte, el uniforme militar chileno es gris. O sea, su uniforme era gris. Entonces todavía la semblanza es menos disimulada. Bueno, y además una obra con estética steampunk y demás. Eh, la pregunta que yo me hago es, eh, no es, o sea, no es muy arriesgado. O sea, yo sé que para ganar hay que arriesgarse, pero es que tú ves o sea, uno ve lo que tú haces, lo que hace tu editorial, y tocas un montón de palos. O sea,
Col no se parece en nada a Sarajevo, como Sarajevo no se parece nada a la historia de Leviatán, como Leviatán no se parece nada a aquella historia que tú mencionaste, que es una historia sea paisada, que es una historia de manga, como eso no se parece en nada a la historia de Chile, un poco con la sombra de la Operación Cóndor, aquel engendro apoyado por Chile, por Argentina, por Paraguay, por Uruguay, entre otras muchas cosas, echar disidentes al Río de la Plata de un avión, que es la famosa Operación Cóndor. ¿Cómo se combinan todas esas cosas que en teoría tienen difícil encaje? Mira, a ver, para hacerte un resumen. Yo partí con mi editorial, con Acción Comics en el año 2012. A partir de entonces empezamos a trabajar. Primero partí con la editorial porque tenía las ganas de publicar una obra que se llama El Gran Guarén, que ya tiene unos 4 libros. Eh, y a partir de entonces empecé a sacar historietas. Llevamos un montón. Las historietas de Acción Comics están publicadas ya en unos 10 países. Perdona, Eh, esto que esto es una cosa que la próxima vez que nos veamos, lo siento que era lo voy a decir públicamente, una edición física, que es una adaptación de la primera historia. Para sí, mí es, o sea, no es, o sea, entendámonos, no es que sea la mejor, pero a mí es que yo tengo especial devoción por La Torre del Elefante porque fue la primera historia que leí de, bueno, La Torre del de, Elefante va a salir, sale ahora a fin de mes en España por Aleta Ediciones, de hecho, es pues mira. una de las historietas De de todas Aleta. maneras, querré tener la versión original chilena, soy así de completista, pero para mí es la primera historia literaria, aparte de, por supuesto, lo que se publicó en su día Marvel, con guión de Roy Thomas en su día y dibujo de Barry Windsor Smith. Es la primera historia escrita que leí de Howard, de Robert Howard. Y a mí, yo tengo absoluta devoción por esta historia. Encima de eso, encima publicas una adaptación de una historia de Howard. O sea, ahora explícame eso, sigue explicando. Perdona, pero tenía que hacer la aclaración porque habrá gente que desgraciadamente no sepa que ese señor que sale ahí es Conan el Bárbaro. Bueno, te sigo contando. Básicamente nosotros partimos con la editorial en el año 2012. A partir de entonces hemos generado una serie de títulos propios que están ya hoy día afortunadamente publicados en unos 10 países, en unos 9 idiomas más o menos. Y hace unos 6 años comencé con algo que es Artist Go, que es una agencia que está dentro de la editorial, que Ujú, básicamente es como nuestro brazo internacional, donde nosotros representamos obras que no solamente son de la editorial, sino que también son de distintos creadores de distintas editoriales en Chile. Entonces, cuando tú ves Leviatán fue publicada acá por Planeta, no por ujú, Acción lo Comics. sé. Durmiente, el libro ese con ese formato tan curioso, también fue publicado por Planeta acá, bajo la era del Cóndor también. Entonces, ahí dentro del catálogo de Artist Go, obviamente están las obras de Acción Comics, pero también hay un montón de obras de Chile, de Argentina, algunas de Brasil, por ahí. Lo que básicamente de lo que da cuenta este catálogo es de lo que conversábamos al principio por tú dices, cómo estas obras son tan distintas, cómo discuten, cómo se encuentran estos distintos mensajes, estas distintas historias. Y el punto de encuentro es básicamente es la creatividad chilena o latinoamericana o sudamericana. Hoy día, y esa es la mejor, digamos, la mejor comprobación de lo que te decía en un comienzo. Hoy día, si hay algo interesante que está pasando acá, es que hay una cantidad de voces, una cantidad de miradas y visiones eh, que están contando historias sumamente ricas, sumamente diversas, y donde tú probablemente cualquier lector puede encontrar algo que le haga clic. Nosotros, como mostraste al principio, hicimos Colts, que es un libro que escribió Gonzalo Llenedel, que dibujó Andrés Cubillos, donde tomamos estos elementos de las series animadas de los años 80, de estos capítulos de 30 minutos que básicamente ahora sabemos que nos querían vender juguetes, pero que en ese momento lo encontrábamos maravilloso. Tomamos ese Mm, formato, lo transformamos en un western, en un western extraño, lo ambientamos en un Chile distópico, tomamos un par de lugares de Chile para ambientar esta suerte de western fronterizo, tomamos temas que hoy día son tan actuales como ayer, que tienen que ver con ciertos minerales de mucho valor, etcétera, etcétera, ponemos mm, un militar rebelde y transformamos esto en nuestro propio G.I. Joe, entre comillas, con un montón de cosas ujú, distintas, porque básicamente lo que más tiene de G.I. Joe, referente, digamos, directo, es la portada de Geraldo Borges. Pero hoy día se tejen las historias así. Tú tomas un montón de elementos, tomas un montón de referentes y generas algo que
si bien es cierto, está hecho para el público chileno en la medida en que tenemos un mundo más interconectado ahora también. Cuando tú generas algo que es local, ese mismo característica local hace sentido en otras partes. La particularidad hace sentido también en otras partes. Nosotros ponemos una portada en homenaje a ese G.I. Joe número uno y te hace sentido a ti que estás en este momento en Finlandia y dices, y algo te Ujú. pasa al leer esa portada. Cuando tú eres capaz de hacer eso con historias tanto locales como con referentes de distintas partes, estás conectando a la gente a través de las historias y a través del lenguaje, básicamente, a través del lenguaje que es la historieta. Eh, yo creo que en la medida que nosotros somos capaces de hacer obras que son locales, pero que también son universales en sus temas, en sus personajes, en la manera en que las contamos, estamos generando una comunidad un poco más grande y estamos transformando esta tradición de contar historias que originalmente, si tú lo quieres de manera tribal, era esto de contar las historias alrededor de la fogata. Estamos haciendo crecer esa tribu de cierta manera. Estamos contando historias Mm, nosotros y un montón de gente más, obviamente, que están encontrando un público en otro lado. No era obvio. Si tú me dices, no es obvio que tú vas a hacer un cómic en Chile y eso encuentre un público en otra parte. Pero hoy día está pasando y estamos llegando a otros países, así como estamos leyendo también cómics nosotros de otras partes, como le pasa a todo el mundo. Si hay algo de positivo que tiene esta globalización y esta interconexión permanente que tenemos, es que te permite asomarte a otros mundos para ver qué es lo que está pasando y darte cuenta que lo que están contando otras personas, que las historias de otros lados resuenan también en ti. Cuando uno como editor o como agente logra que una obra se publique en otro país, estás logrando conquistar el corazón de un editor. Estamos hablando de un editor que tiene, como todo el mundo, recursos limitados y que está dejando de publicar una historia de su país por publicar una historia que viene de un país que no tiene probablemente nada que ver con él. Eh, y al lograr eso, y al poner en valor eso, y al lograr abrir esa puerta, estás abriendo una puerta a que lectores de otras partes, de cierta manera, conecten con tu país, conecten contigo, con las historias que estás haciendo y con las apuestas que estás haciendo. Traducir, adaptar una obra de Robert E. Howard que ha sido adaptada tantas veces como La Torre del Elefante, hacerlo con el arte de Kika Alcatena, que es un maestro del cómic argentino, es llevarte a España una obra que se escribió en Texas sobre un mundo de en los años fantasía 30, en los años sí, 30, en la mirada de un guionista del chileno siglo pasado. y de un dibujante argentino. Es alucinante que eso pueda llegarle a un lector de España, pronto va a salir en Francia, va a salir en Italia también, que se logre eso a través del lenguaje de la historieta. A mí me parece, y me sigue pareciendo maravilloso, me sigue asombrando que podamos seguir compartiendo estas historias y que estas historias de cierta manera no tengan límites geográficos. Te diría que ese es el desafío que veo yo, por lo menos para la historieta chilena, y eso es por lo menos lo que más me mueve hoy día también a poder llevar estas historietas a lugares como Angulem, por ejemplo. Yo es que en España, aunque las nuevas generaciones se hayan olvidado de otras muchas cosas, porque si algo falla en nuestro país es la pedagogía, a nivel general, pero sobre todo a nivel de la pedagogía y el de vez en cuando recordar la historia. España es un país que se vio muy beneficiado, desgraciadamente, por la circunstancia que fue la dictadura argentina, de que en los años 70 desembarcaron un montón de autores argentinos que se acabaron quedando en España. Y entonces, evidentemente, cuando esos autores llegaron, yo además tuve la oportunidad de, prácticamente durante 20 años, de tener una relación directa con Juan Jiménez hasta que falleció, y otros tantos con Horacio Altuna, que además los dos vivían en Sitges. Y todos son autores que vinieron, que se vinieron a España, que se quedaron, se terminaron quedando, y venían además eso con una forma de trabajar, con un bagaje, una forma de contar historias, y como al que se quedaron aquí. Y esa gente fue la que fueron, yo lo hablaba con un dibujante español en Santa Cruz Comics, que estuvo en el estudio donde en ese momento estaba Juan trabajando, y también estuvo un tiempo Ricardo Barreiro, que
junto con Alejandro Jodorowsky, fueron sus dos grandes colaboradores. A mí siempre me ha gustado. Esta es la portada de Yugoslavia 1992, el cómic que les comentaba antes. Y para los, la gente que estaba empezando eso, sobre todo en la década de los años 80, el poder contar con gente de eso, como, y pongo el ejemplo de ellos dos porque son los que más, con los que más relación he tenido en mi vida profesional y personal. Claro, venían de otro sitio, con otro bagaje, con otra, y quieras que no, y además se venían eso con las experiencias de haber trabajado pues, con gente de otros países, como podía ser Chile, como podía haber sido, como podía ser Brasil. Yo estuve en Bruselas, en el Salón del Comité de Bruselas estaba el pabellón de Brasil, justo enfrente estaba el de Corea, y estuve, de hecho, eh, he trabajado muy buena relación con un autor brasileño, André Denis, que además tuvimos un encuentro virtual con él en octubre, tuve un encuentro virtual con él en octubre del año pasado. Y es eso, es increíble. Y además era muy divertido porque estaban chilenos, polacos y coreanos prácticamente uno frente del otro. Y entonces digamos, son tres países diametralmente opuestos, o sea, Polonia por un lado, Chile por otro y Corea por otro. Pero al final, es lo que tú dices, al final, sobre todo cuando o sea, estás trabajando a nivel profesional y bueno, también de cierta manera, digamos que te saltas quizá un poco el paso previo, ya todos sabemos para lo que estamos ahí, pero que es divertido que primero hablas con dos autores brasileños, después te pones a hablar con una autora polaca y te vas enfrente y hablas con un autor y con un editor coreano, y al final todos hablamos el mismo lenguaje. O ¿Mm? sea, da igual el estilo, da igual que los polacos publiquen de una manera, los chilenos de otra, los brasileños de otra o los coreanos de otra. O sea, al final les da igual. O sea, y es lo mismo que hables con un editor de Casterman, que hables con un editor de Dupuy, que hables con un editor de Dargo. Te costará más o menos, pero al final, yo me acuerdo en Bruselas se entregan los premios Atomium y es en el Museo de la Banda de Cine de Bruselas y todos estábamos, nunca mejor dicho, juntos y revueltos. Y ahí estaba, pues, desde la persona que gestiona, que estaba en Angoulême, la persona que lleva el área de cómics del gobierno belga, que entre otras muchas cosas es una persona agradabilísima de la parte franco-valona, y después había editores, pues todos los editores que había en la historia. Pero estábamos todos juntos. O sea, en realidad, todos estábamos allí por alguna razón, porque a todos se nos había invitado de una forma o de otra por la relación profesional que tenemos con esa historia. Y ahí las diferencias, digamos que se liman muchísimo porque yo me acuerdo que después nos dieron la oportunidad de ir a ver una exposición que había, eh, eh, preciosa, por cierto, de Casterman, o sea, bueno, también precisamente porque uno de sus personajes, Michel Vaillant, que es uno de mis grandes héroes de toda la vida, gráficamente hablando, y fuimos varios a verlos y había gente de distintas editoriales, de distintos países, y todo el mundo habla el mismo lenguaje, claro. Es que de Al cierta manera es final, como si estuviéramos todos en la misma familia. Tú tienes un primo más lejano, primo más sí, cercano, sí, primos que les va mejor, primos que les va peor, pero en la sí, práctica, sí, todos de la misma familia. Tú mostrabas recién Yugoslavia 1992, que está escrita por Rodolfo Santulo, uruguayo, dibujado por Gonzalo Martínez, chileno, publicado originalmente en el sitio Aces Weekly del Reino Unido de David Lloyd, dibujante de V de Vendetta, que va a sí, ser sí, yo voy a publicado ver además, detrás, sí. fue publicado en Chile y va a ser publicado en Brasil también. O sea, la interconexión es total, casi. Y como dices tú, o sea, yo he Sí, tenido sí. la oportunidad de estar, no sé, en la Comic Con de Nueva York conversando con algunos de mis ídolos, incluso con Jerry Ordway mucho tiempo, y la conversación es de colegas, porque en la práctica, por Mm, mucho que mm, tú estés, como te digo, la misma familia, el primo que le ha ido bien, el primo más viejo, el primo qué sé yo, pero en la práctica, el lenguaje, el amor por por la historieta, porque si hay un punto en común, yo creo, en toda la industria, o en la microindustria en el caso chileno, es que tú no encuentras a nadie que esté en el mundo del cómic que no ame el cómic como lenguaje. mm. Estoy Porque de si no te acuerdo. vas a haces otra cosa que obviamente, que probablemente va a ser más rentable. Pero ese Sí, amor por sobre el todo, cómic, exactamente, esa es la parte. ese amor por el lenguaje del cómic, por la historieta, por los maestros de la historieta, es transversal y de cierta manera también te hermana en
en esta pasión por lo que se hace. Si al final, básicamente el cómic y el arte en general tiene que tener esa fuerza motora detrás. Mm, Yo sé que hay mm. un aspecto de negocio, sé que hay un aspecto comercial, formo parte Sí, de eso sí, también, pero entiendo que hay un motor detrás y ese motor sí. básicamente es el que nos hermana, porque si no estaríamos todos haciendo otra cosa a lo mejor. Sí, cualquier, no, de hecho, una cosa que, bueno, la gente no lo sabe, pero si no estás metido en este negocio no lo sabes, pero eso de que vayas a hablar con un editor y muchos editores dicen, a ver, toma, coge esto y lee esto y dime qué te parece. Eso me pasó a mí, yo me acuerdo que el año pasado en Angulén, este año no, el año anterior, que estaba en un stand, y entonces tenía, en ese caso, ella es editora y responsable de comunicación, la persona con la que hablaba. Y entonces, un día estamos y dice, toma, léete esto a ver qué te parece. Y me dio un álbum y tal cual, o sea, me lo comí directamente. O sea, y no soy el único, tú te pones a pasear y te das cuenta que hay muchísima gente dentro de los stands que lo que están es leyendo, y normalmente no están leyendo cosas del stand, es que han ido a otro stand, les han dado un cómic y han venido, entonces es un poco como una especie de, es un poco como una especie de ritual. O sea, vas a un sitio, te meten 3 o 4 cómics en una bolsa, te lo dan, venga, léetelo y me dices lo que te parece después. Entonces te vas, llegas a un sitio, te sientas y a lo mejor te pasas 1 hora y media, porque además da igual lo ruidoso, ¿no? Que pueda ser el festival, el salón o el encuentro. Tú te coges los cómics, te pones a leer y te olvidas. O sea, ya puede pasar como, perdón por el ejemplo que puede ser muy pedestre, pero como la estampida de Yumanji. O sea, tú ni siquiera ves al último rinoceronte que va el pobre un poco más rezagado. Tú te pones a hacer lo que estás haciendo. Y eso es cierto. Yo como más conozco otro mundo, que es todo el tema de distribución, producción, eh, y exhibición cinematográfica, que es realmente el negocio que de verdad entiendo, porque es el negocio que de verdad me enseñaron desde que era prácticamente un adolescente. Bueno, sí, tan prácticamente. Yo al tema, al mundo del cómic llegué por de otra forma, y más siendo autor, en realidad, que no como ahora que hago funciones de autor, hago funciones de organizador y funciones de editor. Pero al final, y en el mundo en el mundo del cine, no, en el mundo del cine hay mucha gente que es, como decía un director israelita con el que estuve hace unos años hablando de Menachem Golan y Oren Glow. Decía, a Menachem no solo le gustaba el cine, sino le gustaba hacer películas. Dice, su primo era la persona que te daba el dinero o te lo quitaba. O sea, dice, yo no niego que a él le gustasen las películas, pero él era la persona que estaba en su despacho controlando los costes de las películas. Y si tú tenías una necesidad, primero tenías que hablar con Menajen, y si él te decía que sí, pues tenías que convencer al otro, y otro le decía, ¿cuánto quieres? Entonces el otro se ponía al otro y decía, vale, te puedo dar esto. O sea, era puramente el negocio tal cual. El hecho de que después fueran a vender a Cannes y todo lo que ustedes quieran, vale, pero había como un tándem muy diferenciado. Evidentemente Joran Globo no era director, no era guionista, era lo que era. Pero suele ser, hay una fama mucho más mercantilista, muchísimo más de maximizar hasta el último céntimo. O último centavo, por aquello de que el cine está muy centralizado en Estados Unidos. En cambio, el negocio del cómic, eh, es más, los editores hacen locuras como la que yo este año, a la que yo asistí este año, que fui a hablar con con un autor y con un editor, su última obra había sacado, que eso es muy normal en Francia, la edición normal, la edición especial, la edición es súper lujo. Pero es que la diferencia era que la edición normal costaba 22 euros. La edición especial, que es más grande, muy chula, por cierto, está por ahí, está en un montón ahí detrás. Está justo ahí detrás, en ese montón de ahí. Costaba 39. Pero es que después habían sacado una edición en una caja enorme, una caja amarilla, de hecho, que costaba 120 euros. Y además yo le pregunté al editor, digo, ¿es necesario? Sí, aquí sí. Y tú te quedas mirando como Sí. diciendo, un editor en España para vender un cómic como el de Cole ya sufre y lo vende al precio que lo vende. Y esta gente parece más, no sé si es mi apreciación, mi opinión personal, pero a veces parece una especie de competición entre las grandes editoriales francesas. A ver quién hace la edición más chiripitifláutica, que es Lo que más pasa es que cara. Y tú tiene dices, que pero ver sí, con, fíjate, con ciertas características del mercado y que creo yo también que hasta cierto punto han conspirado contra lo que en un momento se suponía que iba a ser el cómic digital. En un momento todos nos vendieron que la venta de cómic digital iba a barrer todo lo que nosotros sí. conocíamos y experimentos como A mí me Comic lo vendieron en Solo San Diego, por y ejemplo, otros hace 10 años. con muchos recursos no lograron ya lo que se suponía que iba a hacer. Eh, cuando tú tienes mercados más sofisticados, te encuentras especialmente cosas como esa, porque
estamos hablando de un público que también es fetichista. ¿Cuántas ediciones de Watchmen puede tener una persona o puede necesitar alguien? Pero siempre va a haber una nueva, siempre va a haber una con más material, siempre va a haber con Sí. una tapa más dura, con una caja más grande, con una figura. Tienes ¿Cuántas recopilaciones de Moebius puede sacar una editorial? Sin ir cuántas más lejos, ediciones porque este año de la broma asesina. Entonces, pero claro, cuando tú tienes sí, un sí, público cautivo, cuando tienes obras que, entre comillas, son clásicas también, y cuando tienes un público que además disfruta del fetiche, del objeto, hay en la historieta, como pasa también probablemente con quienes coleccionan películas, hay amor por el formato. Hasta el mm, momento, y va a ser muy difícil eh, que el cómic digital pueda reemplazar la sensación de dar vuelta a la página, de tener en tus sí. manos el Y verlo en la libro, estantería, y de verlo en la sentir estantería. Hay mucho yo en Angulén te das cuenta, a mí me pasó este año, que además fue totalmente fortuito, porque me encontré de frente con John Romita Jr., que es uno de mis grandes ídolos, su padre lo era y él también. Y entonces, bueno, ahí, gracias, te voy a dar las gracias no solo a Panini, sino a la tienda que había contratado a Panini para gestionarlo todo, porque John Romita se iba a ir, pero bueno, yo no dije nada. La persona que estaba al cargo me vio la cara y me dice, mira, si te hace algo rápido, vale. Y entonces me dijo, tienes que comprarte algo. Y entonces el propio tomo que recopilaba más las historias de Romita y Straczynski, que es una de las mejores etapas de Spider-Man, o sea, nada que ver con lo que se publica en otras partes del mundo. Ni siquiera en Estados Unidos. O sea, la propia edición era como madre, y ni siquiera era muy cara. O sea, para la edición que era, yo que la cogí, y a ver, la tengo en castellano, la tengo en inglés y la tengo en formato grande en inglés también. O sea, es la cuarta edición que tengo exactamente de la misma historia. Bueno, incluso los tengo en grapa. Pero así daba igual, funciona. o sea, ves el tomo, sí, sí, ves y encima se preocupa más. Un detalle, o sea, sacan una edición y hacen, que además era suyo, en realidad lo único que hicieron fue reciclar lo que ya tenían. En el año 91 en Francia sacaron un portfolio, una carpeta con 6 láminas de John Romita, de Daredevil. Una de ellas estaba firmada, que es un portfolio, todavía se puede encontrar, pero en su día era complicadito. Y entonces lo que hicieron fue sacar una postal, una serie limitada, además de 500 postales, eh, que eran de regalo, que después, que John Romita tuvo la diferencia también de firmármela. O sea, encima lo hacen así, tú tienes que comprar el tomo, pero encima te hacen algo yo sabía, además yo se lo dije, me dijo, ¿y sabes lo que es? Digo, sí lo tengo. Entonces cuando me dije, ¿qué edad tienes? Digo, un poquito más chico que tú, fue lo que le vine a decir, porque ese portfolio es del año 91. O sea, las nuevas generaciones, ese portfolio además era exclusivamente sacado para Francia. Pero lo saben hacer también, que Sí, es lo claro. que tú dices. Y además ese tomo está pensado para poner en la estantería. Pero te digo, en el caso de Moebius, que Humanoides ha sacado otra recuperación más de Arzac. ¿Cuántas hay? Debe haber una Y docena. le sigue yendo O sea, bien y de cierta manera no, no, son, sí, sí, sí. muchas veces son las, como los grandes éxitos, dice uno, digamos, como el cantante que después de Sí, 30 años sí, sigue sacando discos cantando lo nuevos, pero mismo. tiene que volver a cantar las Sí, canciones de siempre porque es los que pide la gente. Y alguna vez yo conversando sí, con un editor francés me decía, eh, creo que fue de Humanoids, me decía, claro, yo saco, no sé, vuelvo a editar el Incal o vuelvo a sacar un libro tipo Jodorowsky o lo que sea, porque eso me permite financiar los libros nuevos, que a lo mejor no van a tener sí, al principio el éxito que ha tenido esto otro, y es lo que me permite mantener la rueda girando. Lo que te decía del objeto, a mí me pasa muchas veces que llega alguien a un stand de Acción Comics en las ferias donde participamos acá, y además de tomar el libro, de hojearlo, lo huele, es el olor de la tinta. Para mucha gente sí, sí, tiene una magia sí, especial. sí, Por eso es muy sí, distinto, es muy difícil que si bien es cierto, obviamente el cómic digital vamos a seguir conviviendo con él y seguramente va a seguir sí, creciendo, pero va a crecer en segmentos distintos. Hoy día tienes gente que consume cómics solamente de manera digital en formato vertical, que es algo que no te habrías imaginado. Hasta los webcomics que están hechos para sí. leerlos en el teléfono. Y, y muchos de Mm, esos autores están viendo o proponiéndole los proyectos a las editoriales para ver cómo adaptar eso, y hay un montón de experiencias de gente que ha adaptado eso al papel. Eh,
para mi gusto, con resultados disímiles, porque obviamente tú estás trabajando y estás pensado eso para otro formato, pero es interesante cómo de cierta manera las cosas van encontrando su nicho, van encontrando sus lectores, no necesariamente se genera la comunicación, el lector de manga no necesariamente, el lector de Batman no necesariamente lee Dragon Ball, exista esa, esa opción y me parece interesante además que los autores, los creadores y creadoras tengan más lugares para mostrar su arte. En Chile nos pasa que hay muchísima gente que está haciendo webcomics, muchísima gente que está haciendo manga online, muy talentosos muchos de ellos, hay algunos que han publicado también en físico, digamos, en papel, eh, pero a mí me parece maravilloso que existan opciones y que esas opciones estén ocupando también de manera creativa. Al menos en Chile hoy día tenemos un boom de número de creadores y creadoras de manga, que está una diferencia en términos de los contenidos que están creando. Tuve la oportunidad de conocer a Pia Prado, que es la responsable de Por Volumetría, ejemplo, y de hecho le monté una exposición, le organizé una exposición en abril del año pasado, eh, que yo tuvimos, me cogí el catálogo entero. Yo me quedé muy sorprendido también a mí lo que más me sorprende, sobre todo estos 2 últimos años que he tenido la oportunidad de conocer lo que se hace en Chile de una forma más, digamos que más rigurosa, es cómo son capaces, cómo los autores chilenos, bueno, en su caso, autores chilenos, editores chilenos, de adaptar eso, el formato manga o el formato de cómic, a la propia historia, las propias necesidades y la propia idiosincrasia de Chile. Yo creo que eso no es, eso marca, para mí eso marca una diferencia. O sea, una de las la historia, una de las historias más largas que tiene Pía publicada, es una historia que se engloba perfectamente en un Chile de principios del siglo XX, con los recursos, con la estética propia del manga, pero sin dejar, sin perder de vista, eh, la, como te decía antes de Leviatán, o sea, el dictador, por decirlo claramente, el líder supremo que sobrevive a toda la debacle, no deja de ser Augusto Pinochet. Y en Cole, esa sociedad distópica donde se sitúa la historia y esa explotación de los minerales, no nos engañemos, a ver, a don Salvador Allende no lo derrocaron por anarcosindicalista, entre otras muchas cosas, lo derrocaron porque quería nacionalizar las grandes industrias minerales de Chile y había un país, en este caso los Estados Unidos de América, que no estaba de acuerdo. O sea, no nos engañemos. O sea, ujú,
Eh, eso, eso que has dicho se podría transcribir y leérselo, sobre todo a muchos autores, porque coincido totalmente que a ver, hay muchos. San Diego es otra cosa porque San Diego es el gran supermercado de todo, pero además en San Diego hay sitio para todo. O sea, en San Diego sigue siendo un salón de cómics, lo que pasa es que tiene, como digo yo, una parte del salón es para lo que es y otra parte es para otra cosa. Pero sí que es cierto que hay muchos autores y muchos editores, pero muchos autores que están pensando con segundas o con terceras. Y yo creo que además, y como ese es un mercado que entiendo, hay muchos autores que no se dan cuenta de que hay productores que compran ideas no para llevarlas a cabo, sino para evitar que otros las hagan. O sea, las, no es que las plataformas suspendan series muchas veces aleatoriamente o caprichosamente. No, yo como los derechos a una temporada la suspendo, pero yo me quedo 5 años con esos derechos o 3 años, los años que sea, y la competencia no me la puede coger. Y si llegado el momento quiero retomarla, los derechos siguen siendo míos. Entonces se puede dar el caso de que hagas una historia muy chula, que alguien te la compre, pero que la historia se pase 2 o 3 años en un cajón y nunca salga de ahí. Eso es lo que también yo creo que a los autores se les tendría que decir. O sea, esto no es, esto, vamos a ver, aquí no funciona lo de encuentro el Golden Ticket y consigo ver la fábrica de Willy Wonka. No, la fábrica de Willy Wonka hubo una, pero ni las plataformas ni los grandes estudios cinematográficos son la fábrica de Willy Wonka, lo siento. Perdón si a alguien le gustó esto. Fiesta. Mm, 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 mm. Exactamente. Eso como pasaba con las novelas, cuántas novelas se han adaptado, pero no hagas una novela pensando que va a venir que va a venir Luigi Meyer, que era uno de los fundadores de Metro-Goldwyn-Mayer. Mm, mm, vale, pero mm, perdón. Ujú. Eh, Como sabes perfectamente que, bueno, que esto, aparte de celebrar el Día del Cómic, lo organiza una fundación que se dedica, pues, eso, a preservar, difundir y promover el lenguaje gráfico y también cinematográfico, pero el lenguaje gráfico. Y hay, digamos que, una cartera de autores que pululan alrededor de la fundación, alrededor de los artes que organizamos,
que muchos terminan publicando con el sello editorial, que también depende también depende de la misma, digamos que el mismo organigrama que rige la fundación. Si hay algún autor que tenga una idea y que diga, bueno, yo aparte de presentarla, pues eso, en la fundación, me gustaría presentarla en la otra parte del mundo, porque es lo que te he dicho hoy, o sea, los aviones llegan a cualquier sitio. La diferencia es que en vez de 8 horas son 9, 10, 14, 15, pero bueno, para los que estamos acostumbrados a pasarnos muchas horas metidos en un avión, el que el vuelo dure 8 horas, 15 o 14, al final es si las películas que te ponen son entretenidas o no, si la comida está bien o no, y ya está, porque al final, vamos a ver, ya forma parte del trabajo. Si hubiese un autor o una autora, los que estén viendo esto, además este tipo de encuentros están muy, digamos que muy pensados en cierta forma para gente que está dentro del mercado, quiere entrar o tiene una pequeña trayectoria, pero quiere hacer más cosas. Existe la posibilidad de que se pongan en contacto con tu editorial y decir, mire, tengo esta idea, ¿qué les parece? Ujú. Yo estoy de acuerdo con lo que dices, el cómic es, yo creo que democrático y con una o sea, el cómic no es, o no suele ser sectario, el cómic suele tener una amplitud de miras que no tienen otras áreas, porque es eso, en realidad el talento no tiene ni nacionalidad, ni sexo, ni nada que se le parezca. Y sin ir más lejos, o sea, si alguien tiene, por curiosidad, te lo digo porque lo vi antes
más que nada para comprobar las fechas, porque bueno, uno tiene una memoria, pero siempre puede uno reafirmar. Si te ves la cantidad de autores, incluso Mary Severin también dibujó G.I. Joe, la cantidad de autores absolutamente dispares que trabajaron en la serie original de G.I. Joe, de Real American Hero, te quedas como diciendo, anda, o sea, porque la serie duró un montón, pues 155 números son muchos años, pensé que sale un número al mes, pues imagínate la cantidad de tiempo que estuvo saliendo el cómic, tuvo más de una década, y por ahí pasó un montón de gente, con estilos diametralmente opuestos, con enfoques diametralmente opuestos, con técnicas diametralmente opuestas, y tú dices, "Ay", o sea, yo creo que el cómic se la ha tenido, la creación artística, independientemente de que hay disciplinas que son muy solitarias, porque es el autor y el lienzo, el autor y la piedra, el autor y el papel, eh, lo que son las actividades culturales, digamos, que exigen un trabajo, porque autores completos hay menos, o incluso hay autores completos que les gusta trabajar con otra gente, porque si no también acaba siendo como muy, muy complicado. Al final acabas trabajando con un montón de gente, o lo que pasaba en los años 60, sobre todo 60 y 70, el famoso bullpen, que era una oficina, y yo he conocido autores veteranos me han dicho que era una oficina donde eran pupitres, prácticamente como en clase, donde se sentaba, pues se sentaba. Pero después te enteras la gente que estaba allí, resulta que uno frente a otro estaba Neil y en esteranco, y tú dices, bueno, vale, bien, vale, esto es una clase normal, pero en realidad al final eran dos personas trabajando, aunque tengan el nombre que tengan, pero que a lo mejor en una habitación había 8, 10, 15, 20 personas y se porras, la gente, Claro. independiente Pero de editores, también independiente de tenías, qué sé yo, guionistas. entintadores filipinos y, Sí, y, y, sí, ent- sí, 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 sí. y- y en un momento aparecieron los entintadores filipinos y estaba perfecto. Y tú como lector no decías, ah, mira, voy a leer esto porque le está entintado por filipino, o voy a dejar de leerlo porque está entintado por No, filipino. Esa es no, la parte de la es maravilla verdad, o sea, del talento al final. sí, sí, este año que además bueno, este año tuve la oportunidad no solo de ver, sino me dieron un ejemplar de una de las últimas obras que publicaba Alex Niño ya en Chile, perdón, en Filipinas, por bueno, o sea, ese comité que hay de creación en Filipinas. Y es verdad, o sea, en los años 60 y 70 las grandes editoriales, fundamentalmente Marvel y DC, se fueron a Filipinas y se trajeron un montón de gente. Pero un montón de gente, no uno, ni dos, ni tres, sino una legión de autores y al final la mitad de los cómics americanos o estaban dibujados o estaban entintados por filipinos. Claro, Entonces y era hoy como, día pasa en Estados Unidos con dibujantes italianos, hay también sí, dibujantes sí, españoles, hay dibujantes chilenos, el talento al final no tiene nacionalidad, como decíamos recién. Ahora, a mí me a ver, importa también Disney lleva, sí, me perdona, importa también que Disney no lleva sea solamente tirando el de talento italiano, vamos a ver, o del sea, Disney arte, lleva sino que tirando también de hay autores historia que italianos los uno. últimos 50 años. O Claro, sea, pero sobre todo por eso, por lo que tú has dicho, porque yo creo que una de las cosas que yo he podido, digamos que entender, más que intuir, entender de lo que hacen ustedes, por eso, porque ya he conocido bastante gente, he tenido la oportunidad de hablar con bastante gente, tanto en el stand como posteriormente, es que realmente, o sea, las personas que están involucradas en esta industria, en Chile realmente les gusta, a pesar de los problemas, a pesar bueno, de lo que supuso una dictadura muy larga, bueno, cualquier dictadura que dure más de una hora, más de un minuto es muy larga, o sea, ya si dura un montón de años no les voy a contar. Eh, lo que tuvieron que emplear, lo que pasó, toda la reconstrucción posterior y el hecho de que estén haciendo lo que estén haciendo y que haya eso, hay editoriales ya especializadas, pues eso, en determinadas cosas y que tengan la pluralidad que tengan. Y viendo las portadas que me mandaste y vas viendo, y esto parece publicado eso por 5 o 6 editoriales distintas, pues dicen, no, no, sí es la misma. O sea, de una forma todo tiene relación. Yo creo que ustedes hacen un trabajo encomiable y en realidad al fin, y hacen bueno lo que tú, o sea, ustedes hacen bueno lo que se dice, que es que al final lo que hace falta es, aparte de recursos y un mercado, tener talento, porque eh, una vez hablando con Horacio Altuna decía, y dice, ustedes se imaginan si los que hicieron From Hell fueran a una editorial, dice, española o argentina. Entonces, yo me quedé mirando, le dije, ¿qué? Dice, que los correrían a borrazos, que eso no lo publicaría, tuvieron que llegar a una editorial con la mentalidad mucho más abierta y dijeron, esto lo publicamos. Más lo digo, dice, si llegan a llegar a una editorial española, dice, o una editorial argentina, dice, esto los corren a borrazos, y dice, ustedes no van a publicar en la vida. Eh,
y mira lo que es el From Hell. O sea que también hay como 14 ediciones, bueno, 14 ediciones, una adaptación cinematográfica, todo lo que ustedes quieran. Y hay muchísimas historias, hay muchísimas historias que pasa lo mismo. O sea que tuvo que llegar el momento justo, lo que tú dices, eh, el momento justo, la persona idónea y oírlo en el momento exacto para que lo haya llevado. Y a mí sinceramente me parece tremendamente válido y sobre todo porque independientemente de que tengas claro que esto es un negocio, también se puede tener claro que es un negocio, pero no por ser un negocio, tienes que perder esa humanidad que desgraciadamente, por ejemplo, el mundo del cine ha perdido hace mucho tiempo. O sea, no la ha perdido con la metro. O sea, los de la metro en su momento, independientemente de que Hollywood lo montaran un montón de gente con un pasado un tanto dudosillo por ser bueno y no empezar a decir cosas que suenan mal. A ver, Metro era un engendro en cuanto a su estructura. El mejor ejemplo es que el extremo contrario son los Artistas Unidos, que es la antítesis de la Metro Goldwyn Mayer. Pero es que ahora en realidad todos se parecen a la Metro. O sea, ya no hay prácticamente diferencia y es una pena. Porque antes sí que había, dentro de lo que cabe, había como estatus, había grandes estudios, después estaban los de segunda, que al final son los que han terminado sobreviviendo, porque Fox era de segunda, Artistas Unidos con todos esos avatares, mira lo que hizo al final, supuestamente eran estudios de segunda, y al final son los que le han aportado más a la historia del cine, no los grandes estudios, porque Metro tuvo un momento y al mismo momento que subió, bajó. Pero ahí el negocio siempre ha primado, a pesar de que Hollywood está encima de un desierto y costaba nada comprar un metro cuadrado. Y en cambio el mundo del cómic no. Entonces, eh, sinceramente, no sé, no sé, además, yo sinceramente creo que hablar con ustedes le da muchas veces sentido hay gente que piensa que tenemos todos los que estamos en esto un sentido muy naif o muy romántico. No, yo lo que creo es que tú puedes ser un buen profesional, pero no por eso dejar de ser persona. Y hay negocios donde lo último que eres es una persona. O eres un número, o eres un ejecutivo, o eres un no sé qué. Y por lo menos con ustedes, y además lo digo claramente, o sea, yo espero, ya hay obras publicadas en mi país, yo espero que haya más, y yo incluso espero poder ayudar a que se publiquen algunas más, porque no solo la temática, sino la temática de la propia factura. O sea, esto, independientemente de que es un homenaje a G.I. Joe, es que está muy bien hecho. O sea, está bien dibujado, está bien maquetado, está bien planteado, está bien planificado. O sea, a ver, en el caso de Leviatán tiene unas páginas dobles preciosas, por ejemplo. O sea, son cuadros, porque además está súper detallado. Sí, el arte de Eh, Martín Cáceres es bien impresionante. sí, sí, o sea, vamos, la de horas que se pasaron para hacer esas cosas. O sea, es un digno heredero de Juan Jiménez, que en los cómics de Juan tú veías hasta las tuercas de las cosas. O sea, y yo siempre me preguntaba, digo, pero ¿cómo lo puedes hacer? O sea, tú no veías un helicóptero, veías un helicóptero usado que tenía un par de tuercas que estaban bailando y tú veías las tuercas bailando, prácticamente en 3 dimensiones. Y hay muchas páginas de la historia de Leviatán que parecen hechas en 3 dimensiones. Me parece, eh, y, la, y el Sarajevo parece un documental, la historia gráfica parece prácticamente un documental por la crudeza, por lo real que estás viendo. Y Londres, ¿no? London, es una mezcla eso, de comienzos, de un cine que ya no existe, porque entre todos nos hemos empeñado que ese cine ya no exista. Es que R2D2 está influenciado por Freak, de Todd Browning. O sea, no se engañen. O sea, R2D2, ah, una persona que sale, bueno, un freak que sale en la película de Browning, es la inspiración y vamos a ver como también podríamos hablar de Metrópolis. Pero en el caso de Freak, para aquello de que Browning es el director de London After Midnight, eh, hay un personaje que sale en esa película. Además, yo tengo la imagen en la cabeza porque es el momento en que ese engendro de mujer, de persona que es la trapecista, está bajando de su carreta y esa persona está en la parte de abajo.
Es una de las muchas imágenes impactantes que hay de Freak. Y eso influyó en la guerra, en Star Wars, en la guerra de las galaxias. O sea, señores, no, las cosas se inventaron hace muchos siglos, hace muchas décadas, no ayer por la mañana. Y yo creo que lo mejor que tiene London After Midnight es que es una maravillosa reivindicación de un cine del que se pasa de puntillas. Ahora con el estreno de Nosferatu pues hemos vuelto otra vez a recuperar el expresionismo alemán, pero señores, independientemente de que a mí Nosferatu no me guste como película, eh, siéntense a ver el gabinete del doctor Galigari y entonces les cuento un cuento. Entonces ahí sí que se darán cuenta de que hace un montón de siglos se inventaron cosas que ahora estamos viendo como, oh, qué maravilla. No, no, eso lo inventaron hace muchas décadas en otro país y con otra estética. Claudio, yo lo único que puedo hacer, aparte de agradecerte este tiempo y sobre todo la sinceridad y la claridad con la que explicas las cosas, porque hace falta, sobre todo esto está dentro del día del cómic, en el día del cómic, después de los fastos, besos y abrazos, hay que ser real. O sea, lo que tú dices, el cómic, sea grande, pequeño, mediano, siempre ha sido un arte que ha estado en el furgón de cola. Es el noveno arte, hay un montón de artes antes. Es uno que le dieron ya el noveno arte, pues bueno, vamos a darte el noveno arte sin protesta. Y siempre ha estado como sujeto a muchos vaivenes y nunca ha tenido, por lo menos en España, el reconocimiento de que sinceramente creo que tendría que tener. Y yo lo que deseo es que más puedas seguir contando estas historias y que puedas darle la oportunidad, porque en realidad ya hay historias, eso ya hay historias tuyas y me alegro muchísimo que La Torre del Elefante se publique en mi país. Pero espero que se publiquen más cosas y que además que de todo muchos autores entiendan lo que tú has dicho, o sea, haz las cosas porque de verdad quieres hacerlas, porque de verdad crees en ellas y porque de verdad piensas que es lo mejor que puedes hacer. Si después viene un productor de una plataforma y dice, oye, esto mola y te lo voy a hacer, fantástico. Piensen que George Lucas se pasó 3 años visitando estudios y todo el mundo le dijo que no, hasta que alguien, el hijo de un actor, le dijo que sí, y piensen, siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece muy gráfico. Piensen que Tom McFarlane recopiló todas sus cartas de rechazo y las puso en una exposición que le hicieron muchas décadas después en el MoMA, precisamente porque él dice que así no olvida cómo empezó. O sea, le empezó a mandar cartas, todo el mundo decía que no, y miren quién es. Más allá de su empresa de juguetes, más allá de... Fue el señor que tuvo la osadía incluso de cambiar los ojos a Spider-Man. Que eso parecía, eso solamente lo hacía Steranko, que llegaba y cambiaba todo. El logotipo, cambiaba los personajes, cambiaba cualquier cosa. Menos, no cambió el escudo del Capitán América porque creo que le dijeron, mira, eso no se cambia. Pero el logotipo de los X-Men llegó y lo cambió, para bien, todo hay que decirlo. Entonces, al final, todo eso son personas que realmente les gusta lo que están haciendo. Y por eso hablamos de ellos. Y por eso estamos hablando nosotros. Entonces, gracias Y por por eso eso, estamos gracias celebrando por... el Día de la Historieta, además. Sí, sí, no, y sobre todo eso, el tener la oportunidad de hablar con gente que sea capaz de contar las cosas. Es decir, esto es lo que hay, señores. Este es el menú, que te podrá gustar más o menos, pero es el menú que tenemos. Vamos a tratar de disfrutar del menú porque se supone que si estamos aquí es por algo. O sea, si no, es lo que tú has dicho, hay muchísimas otras ocupaciones más rentables. O sea, eso ya tampoco, no es por ponernos cínicos, pero en realidad esto no es precisamente el negocio más rentable en comparación a lo que puede ser, a lo que puede ser, por ejemplo, el mercado editorial de libros. El cómic siempre estará, digamos que a la sombra de ese mercado. Si quieres algo más que añadir, algo más que decir, algo más que... Nada, invitar a todo el mundo a que sigan leyendo, compartiendo, disfrutando, haciendo historieta, obviamente, que sigan celebrando el día, la semana, el mes, el año del cómic. Eh, Eso dije yo el otro día. claro, estamos, si quieren conectar con Acción Comics, están las redes, estamos como Acción Comics en Instagram, en X, Ujú. en Facebook, donde Y sea. si no, Eh, pregunten en la fundación que le damos claro, los datos, no hay ningún problema. exactamente. Y nada, agradecerte, Eduardo, agradecer a la fundación y a todos los que estén involucrados obviamente, en estas transmisiones por abrirnos una ventana, una puerta para conversar con ustedes y llegar, como decía, llegar a otros lugares, a otros públicos con lo que estamos haciendo. Ese es el compromiso de la fundación y uno trata de ser, como dije en el salón en el Museo de la Banda de Cine de Angoulême, o sea, uno trata de ser fiel a los principios de la institución a la que representa y uno de nuestros principios es darle eso, dar difusión y
dar conocimiento de todas aquellas personas, independientemente del país en el que vivan, de la lengua en la que hablen, porque vivimos en un mundo global y no vamos a quedarnos con el titular, sino vamos a tratar de que la gente vea un poquito más allá. A ver, yo hago extensible el mismo agradecimiento a la Fundación por todos estos días. Mañana es el último encuentro, pero empezamos el mismo lunes. Yo perdonen por la voz que tengo, pero de vez en cuando hasta a mí me toca ponerme malo. Y no es porque pase frío, aunque viva en Finlandia, mi casa suele estar bastante bien. Está bien cerradita, bien preparada para el frío. Gracias a la cátedra y a la Universidad de La Laguna por haber abierto esa cátedra, gracias a Santa Cruz Comic y a toda la gente que hace posible eh, que eso funcione, gracias a la Alegría del Maldito, gracias al Ministerio de las Culturas del Gobierno de la República de Chile, si no me equivoco, y gracias a ProChile y a Javiera, porque además fue la primera persona prácticamente con la que me encontré este año en Angoulême, porque fui a buscar mi acreditación y de repente oí a alguien hablar en castellano y digo, anda, yo esa la conozco y efectivamente era ella. Y gracias a Javiera González por, por hacernos de puente entre nosotros y por seguir tratándonos a todos tan bien, porque con personas como ella, ese trabajo es incluso más agradable, más divertido y más gratificante. Un Siempre es bueno tremendo que trabajo tengamos que a está alguien haciendo Javier que, allá en París. bueno, y bueno, y toda la gente de ProChile en distintos sitios, pero en este caso, como la persona que conozco de ProChile es Javiera, que es la persona que está en París, es la persona que va a Angoulême, pues por eso le doy las gracias. Y yo espero que en un futuro no muy lejano incluso tengamos la oportunidad no solo de poder hablar ya de obras tuyas más publicadas en España, incluso a través de la fundación, sino incluso que puedas llegar a asistir a alguno de los, que puedas llegar a asistir a uno de los eventos que organizamos de manera presencial y hacer lo que se te demanda como editor, que es sentarte y que la gente venga con su portfolio, se ponga adelante y tú tengas que decirle, pues esto está bien, o esto está mal, cosa que yo ya he tenido que pasar y hombre, es una experiencia, no sé cómo decirla, pero bueno, también, como digo yo, te toca, o sea, te haces mayor y bueno, pues te tocan esas cosas. Y por Yo cierto, de feliz. mi parte, felicita a los autores, sobre todo eso, sobre todo de Cols, de Yugoslavia y de Leviatán, bueno, y por supuesto de London After Midnight, por un trabajo sobresaliente, porque he disfrutado muchísimo leyendo esas 4 obras. Le llevaré tu Y saludo a todos personalmente. muchísimas gracias. Y a las personas que nos han estado viendo desde el lunes, muchas gracias por seguir apostando por el formato virtual, por seguir asistiendo a este tipo de encuentros. Y les invito a que mañana asistan al último con un autor, con Ulises Lafuente, que es un autor español, que gracias a su editor, que con el que estuve, al que ya conocía, pero bueno, que no lo había visto desde la pandemia, pero lo conocí justo antes de la pandemia. Gracias a una labor del editor de Fandogamia, he podido conocer su obra y he podido contactar con él. Y la verdad es que también es tremendamente recomendable. Claudio, un placer y te deseo lo mejor y espero que podamos volver a coincidir o en Angoulême o lo que ya me está diciendo Javiera desde hace 2 años, que ahora lo que me toca a mí es irme a Chile a asistir a un evento en Chile y a hablar con gente en Chile. Y entonces todo se verá. Pero vamos, que ese es el siguiente, digamos que el siguiente estadio, a ver cómo consigo convencer al que me paga los viajes que me manda a Chile, pero no sé, esa es otra Ya nos historia. veremos, Ya Eduardo, otra entonces, historia aquí o allá. ya las contaré. De acuerdo, pues muchísimas gracias. A ti, pues. Pues nada, un saludo y muy buenas noches. Chao.